Vamos a trabajar ahora entonces el tema de la contratación de la interventoría. Aquí nos vamos a centrar ya en ese procedimiento cuando nosotros vamos a prestar el servicio como interventores, para que pensemos alguna de las modalidades para definir cuál es esa remuneración que se debe de tener por el servicio prestado. Partimos entonces de recordar un poco que en la Ley 80 del 93 se define la interventoría como un proceso de consultoría o una forma de hacer consultoría. Específicamente, si buscamos qué es una consultoría, encontramos muchas definiciones, pero me voy a basar en estas, donde nos dicen que la consultoría es un servicio que provee orientación y asistencia independiente acerca de los temas requeridos por sus clientes. Esto nos lleva también a que miremos que ese consultor es un especialista que lógicamente parta desde su punto de vista muy específico y que lleva a responder por esos intereses de sus clientes. El consultor da soluciones desde su experiencia para adaptarla a cualquier situación que se plantee. Si nos vamos a esa definición que en algún momento trabajamos cuando se estaba hablando del perfil del interventor, hablábamos entonces que la interventoría parte de que sea una persona o un grupo de personas que tienen un objetivo específico que está orientado al verificar el cumplimiento de los objetivos de un contrato. En este caso, eso nos exige que como interventores contemos con criterio, experiencia, buen juicio y ecuanimidad, tal como lo expresa en este caso Bautista. En el proceso de selección de la interventoría sabemos entonces que desde las entidades privadas generalmente se contrata a través de una contratación directa, valga la redundancia, pero que en entidades públicas generalmente ese proceso de selección se realiza a través de concursos de méritos, que sería lo ideal, pero que en algunos casos se ha podido contemplar también que se hace una contratación por licitación pública o selección abreviada. Generalmente el más utilizado es el concurso de méritos, porque como lo hemos venido diciendo, lo que importa allí es el conocimiento y la experiencia que tiene el grupo de interventores, por lo tanto son los méritos lo que tienen más peso. En estos casos, en los procesos de selección, partimos entonces, como todos los que se han visto, en definir unos criterios de selección. Se definen entonces allí sus términos de referencia. Generalmente se hace la contratación de la interventoría por un tiempo determinado y no es parte de la nómina de la empresa. Por eso estamos contratando una interventoría externa para que realice el proceso. Cuando vamos a realizar entonces la contratación de la interventoría, debemos de pensar cuáles serán esos sistemas más justos y más convenientes para esa remuneración del servicio que vamos a prestar, teniendo en cuenta que desde los aspectos básicos en una interventoría es un proceso de confianza. Desde allí tenemos como interventores una gran responsabilidad porque ese contratante está delegando en nosotros esa verificación del cumplimiento de los requisitos, pero también debemos de pensar en cuál es la complejidad del servicio que vamos a prestar y también los alcances de interventoría que vamos a prestar. Puede ser una interventoría técnica, o si es una interventoría técnica administrativa, o si también vamos a incluir el componente financiero y todos los alcances que en algún momento nos podrían solicitar. Eso nos lleva entonces a pensar que el costo va a ir subiendo un poco. Para hacer esa contratación se han determinado varios métodos. Básicamente me voy a referir a 4 sistemas que he encontrado en el medio que pueden ser los más comunes. Cuando hablamos entonces en el primer sistema de honorarios, según la complejidad del trabajo, nos basamos específicamente en el valor que puede cobrar el profesional por realizar su actividad. Para este caso proponemos 2 manuales, uno es la guía tarifaria de ACODIN y la otra es la escala mínima de remuneración. En la guía tarifaria de ACODIN
se contemplan entonces unos valores propuestos por esta asociación para tener en cuenta los años de experiencia y los estudios adicionales realizados. Lo tienen estipulado en número de salarios mínimos y de acuerdo al valor de 2020, el salario mínimo del 2020, pues nos da un valor a tener en cuenta, adicionando en algún momento lo que es la carga prestacional. Quiere decir que si un profesional tiene menos de 2 años de experiencia, ellos recomiendan que debe estar cobrando alrededor de 4 salarios mínimos, que para el año 2020 sería 3.511.212, y que adicionando el valor de la carga prestacional, que Acodin la contempla como el 58%, donde se están incluyendo prestaciones sociales, pago de seguridad social, para fiscales en algún momento, estamos hablando entonces de que sería un valor de 5.547.000. Quiere decir que si lo vamos a hacer por contratación laboral, sería alrededor de 3.500.000. Si es por prestación de servicios, estaríamos hablando de 5.500.000 aproximadamente, teniendo en cuenta ese escala de menos de 2 años de experiencia, y así va aumentando. Algunos podrán decir que son valores muy elevados. Esta es una recomendación que está haciendo la Asociación Colombiana de Nutricionistas Dietistas con el fin de ir estandarizando de pronto un poco el proceso. También hay una escala de mínimos de remuneración que en algún momento han propuesto las asociaciones de ingeniería, donde también tienen entonces estipulado unos valores de acuerdo al tiempo de experiencia y de acuerdo a si se manejan otros idiomas o no. Esta es una escala propuesta por Enlace Profesional, una red de comunidades de graduados en Antioquia, donde partimos de la escala 2019, ellos lo van actualizando cada año, no teníamos todavía la de 2020. En esta entonces hacen una propuesta de lo que deberían de ser los salarios, teniendo en cuenta el nivel educativo y las especificaciones del perfil del graduado. Parten también entonces de una remuneración en salarios mínimos, pero también en honorarios, adicionando un 48% cuando es para prestación de servicios. Acá no tienen en cuenta lo que es el pago para fiscales, que sería un valor adicional, pues que como prestadores de servicios no corresponde realizar. Si nos vamos al nivel de formación de profesional, entonces nos encontramos que un profesional que tiene entre 1 y 3 años de experiencia podría estar recurriendo a un salario de 2.521.000, que con sus prestaciones sociales llevaría a que por prestación de servicios estuviera hablando de 3.700.000, más o menos en el ejercicio pues que ellos proponen. Aquí está también si es con especialización, si es con maestría, para que entonces desde ahí se pueda mirar cuáles son las condiciones y tener una base, como les decía ahorita, es una base que nos sirve para que podamos entonces analizar cuál es ese valor que en algún momento nosotros podríamos requerir. Quiero entonces acá recordarles un poco esa carga prestacional que en algún momento se tiene estipulada en los contratos de trabajo, donde se contempla entonces un valor para prestaciones sociales y unos valores para seguridad social y aportes para fiscales. Dependiendo de los valores en los que nos toque incurrir, podríamos estar hablando entre un 42, un 48 como nos propone la escala salarial, un 58 que nos propone Acodin, hasta un 59% que estaríamos contemplando. Entonces, en el momento que vamos a calcular esos honorarios, tener en cuenta el valor de los honorarios más la carga prestacional que en algún momento tendríamos que asumir. En el segundo sistema de remuneración se habla entonces de un porcentaje sobre el costo del proyecto. Este es utilizado cuando los contratos están muy bien definidos y cuando son de corta duración. Proponen, en el caso de Acodin, que se puede estar cobrando entre un 5 y un 10% del valor del contrato. O sea, si el contrato que vamos a intervenir vale
100 millones de pesos, pues entre el 5 y el 10% puede ser el costo de la interventoría que vamos a realizar. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, por su parte, tiene también establecido, dependiendo de la complejidad de la obra que se vaya a trabajar, entonces entre un 2.5% hasta un 15%. Es un valor que podríamos también tener como referencia. En el tercer sistema hablamos de una suma fija total, que básicamente es cuando ya se tiene muy conocido el tipo de interventoría que se va a prestar, se conoce muy bien el proyecto, están muy bien definidos todos sus requerimientos y desde ahí entonces se habla de una suma fija total, que básicamente es una suma que va a reconocer los honorarios y una utilidad. Una utilidad para la firma que va a prestar el servicio de auditoría, en este caso de interventoría. Muy utilizado en obras públicas, entonces ya uno encuentra que estándares en los cuales hablan que por realizar la interventoría de una obra específica, pues el valor es tanto. Y ya tienen incluido ahí esos honorarios, esa suma fija total. Y en el cuarto hablamos de un factor multiplicador. En este caso, entonces se detalla un poco más, donde se tienen en cuenta todo lo que son los costos directos, que nos incluye salarios, prestaciones sociales, que lo vimos ahorita. Le adicionamos unos gastos generales, que ahí entonces tenemos que entrar a pensar un poco cuáles son esos desplazamientos que se requieren, si requerimos algún tipo de asesoría legal adicional, si hay que hacer capacitación al personal, los servicios de mensajería, entregar a veces la información, si nos lo piden por medio físico, requieren unas mensajerías que van a tener costos también, papelería, seguros, calibración de equipos, arrendamientos, impuestos, comunicaciones. Todo eso lo desglosamos y tenemos en cuenta para esos gastos generales. Y por último, entonces se adiciona una utilidad o administración. Como firma que va a prestar los servicios de interventoría, entonces va a contemplar los costos directos, los gastos generales y una utilidad por el servicio que se va a prestar, lo que nos va a dar una suma que ya podríamos trabajar como un factor multiplicador para tener en cuenta en el momento de realizarlo. Estoy colocando aquí un ejemplo que si tenemos un salario de 3 millones de pesos, contemplamos unas prestaciones sociales del 42.85%, unos gastos generales que se calcularon en 1.300.000 y una utilidad de un 30%, que sería ese factor multiplicador que le vamos a incluir. Si sumamos todos esos valores, podríamos decir que mensualmente ese profesional con estos gastos y estos costos que tiene establecidos, su servicio estaría costando alrededor de 7.300.000 pesos. Depende mucho de esos gastos generales que vamos a incluir. A veces nos corresponde hacer desplazamientos muy amplios que requieren no solamente tiempo sino dinero también. Recuerden que hay partes cuando nos vamos a servicios de alimentación, sobre todo en el programa de alimentación escolar, hay sitios que los desplazamientos son supremamente costosos. Entonces hay que hacer un muy buen análisis. Para eso les dejo también un modelo que lo pueden encontrar aquí en el costeo de presupuesto, un modelo de costeo de todo el servicio de interventoría, donde tenemos entonces lo que son los valores de honorarios que deberíamos de incluir, más todos aquellos gastos generales que en algún momento contemplamos. Entonces les puede servir de guía también para poderlo trabajar. Aquí entonces, esos son los 4 sistemas de remuneración. En el caso de servicios de alimentación, creo que este factor multiplicador es el que más utilizamos, porque tiene en cuenta un poco más todos esos gastos que se van a incurrir. No es lo mismo cuando yo tengo que hacer la interventoría a un servicio de alimentación industrial, que permanezco todo el tiempo como interventor en la misma planta, a cuando tengo que hacer una interventoría en un programa de alimentación escolar o de un proyecto social que sí requiere tener unos desplazamientos mayores, que van a requerir comunicación y que van a requerir muchos otros gastos a contemplar.
Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a prestar los servicios de interventoría, en el modelo de contratación que nos van a realizar, debe quedar muy claro cuál es ese mecanismo bajo el cual vamos a trabajar. En el sector público es muy común encontrar una confusión cuando vamos a prestar un servicio o cuando lo vamos a hacer por administración delegada. Trayendo un poco lo que nos dice la normatividad, nos hablan entonces que la prestación de servicios es una contratación de la ejecución de una actividad en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad de autonomía técnica y directiva. Se asemeja mucho a lo que estamos hablando de la labor de interventoría. Realizamos una función por nuestros propios medios, donde necesitamos tener autonomía y ese conocimiento técnico y directivo que se requiere. Quiere decir entonces que el contratista asume todos los riesgos de la ejecución de la labor. Es lo que estamos haciendo como interventores, asumiendo todos los riesgos. Mientras que cuando hablamos de una administración delegada, o lo que comúnmente llaman un mandato, desde la normatividad nos dicen que esta es cuando una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra persona por cuenta y riesgo de la primera, o sea, en este caso del contratante. En estas situaciones, entonces, en la administración delegada, el contratante es el dueño de la obra y el administrador delegado solo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen resultado como director técnico de la misma, poniendo al servicio del contrato toda su capacidad y sin los riesgos propios del contratista independiente. Entonces, hay que tener muy en cuenta que nuestra función de interventoría debe contratarse con una persona independiente. Por lo tanto, lo más recomendado es que cuando se hace un contrato de interventoría se preste a través de la prestación de servicios, que es la figura legal que nos estaría amparando para poder desarrollar este ejercicio. Espero entonces que desde este procedimiento podamos tener un poco más de herramientas para definir cuánto cobrar en el momento que vamos a prestar una interventoría. Por lo menos saber qué aspectos debemos de tener en cuenta para hacer esa negociación por el valor que vamos a cobrar por nuestros servicios. Dejo algunas referencias bibliográficas que pueden servir para que puedan ampliar un poco más el tema. En el taller que vamos a realizar, la idea es entonces que practiquemos un poco con estos sistemas de remuneración. Muchas gracias para todos.